¿Por qué tropiezas con la misma piedra una y otra vez? ¿Por qué, a pesar de tus mejores intenciones, repites patrones que te llevan al mismo resultado? Tal vez prometiste que esta vez actuarías diferente, que aprenderías la lección, que no volverías a caer en la misma trampa. Y sin embargo, aquí estás de nuevo. No es mala suerte. No es el destino. No es que el universo esté en tu contra. Es algo en ti, en tu forma de pensar, en la manera en que procesas la realidad. Algo que hasta ahora no has visto con claridad. Los estoicos descubrieron hace siglos que el verdadero enemigo no está fuera, sino dentro. No son las circunstancias las que te detienen, sino la manera en que las interpretas. No es el fracaso lo que te destruye, sino tu reacción ante él. Y lo más importante, no es el mundo el que te mantiene atrapado en los mismos errores, sino la historia que te cuentas a ti mismo sobre ellos. Hoy vamos a analizar cómo romper este ciclo. Vamos a descubrir por qué sigues cayendo en los mismos patrones y cómo los principios del estoicismo pueden ayudarte a tomar el control de tu vida. Si alguna vez te has sentido frustrado por no poder cambiar, lo que estás a punto de aprender podría ser la clave para transformarte de una vez por todas. La pregunta es, ¿estás listo para mirarte con honestidad y cambiar desde dentro? Si miras hacia atrás en tu vida, notarás que muchos de los problemas que has enfrentado no son realmente nuevos. Puede que cambien las circunstancias, los nombres o los detalles, pero el patrón sigue siendo el mismo. Quizá confías en las personas equivocadas una y otra vez, te autosaboteas cada vez que estás cerca de un logro, procrastinas decisiones importantes hasta que es demasiado tarde o repites hábitos que te alejan de la vida que realmente deseas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué, aun sabiendo que algo nos perjudica, seguimos haciéndolo? La respuesta está en cómo funciona nuestra mente. El cerebro humano está diseñado para ahorrar energía, lo que significa que, en lugar de analizar cada situación desde cero, tiende a recurrir a patrones automáticos. Estos patrones pueden ser buenos si se trata de hábitos positivos, como cepillarse los dientes o hacer ejercicio. Pero cuando se trata de patrones negativos, se convierten en una trampa de la que es difícil escapar. Uno de los principales motivos por los que repetimos errores es porque nuestro cerebro prioriza la familiaridad sobre la lógica. Preferimos lo conocido, incluso si nos hace daño, antes que arriesgarnos a lo desconocido. Esto explica por qué algunas personas siguen atrapadas en relaciones tóxicas, en trabajos que odian o en rutinas destructivas. Además, hay otro factor, la historia que nos contamos a nosotros mismos. Si, en el fondo, crees que no eres lo suficientemente bueno, que no mereces el éxito o que siempre te pasa lo mismo, tu mente encontrará maneras de confirmar esas creencias. No importa cuántas oportunidades tengas, si internamente no crees que eres capaz de cambiar, seguirás saboteándote a ti mismo. Pero aquí es donde entra el estoicismo. Los filósofos estoicos entendieron que la clave del cambio no está en lo externo, sino en cómo interpretamos la realidad. Y lo más importante, sabían que cualquier persona puede reprogramar su mente si aprende a cuestionar sus propios pensamientos y patrones. Así que antes de continuar, hazte esta pregunta: ¿cuál es el error que sigues repitiendo en tu vida? Escríbelo, dilo en voz alta. Porque el primer paso para romper un patrón es hacerlo consciente. Los estoicos entendieron algo que la mayoría de las personas nunca llega a comprender. No es el mundo lo que nos causa sufrimiento, sino nuestra interpretación del mundo. No son los fracasos, los rechazos o los obstáculos los que nos destruyen, sino la forma en que los percibimos y reaccionamos ante ellos. Marco Aurelio lo resumió con una frase poderosa: si te perturba algo externo, no es la cosa en sí lo que te afecta, sino tu juicio sobre ella. Esto significa que el verdadero problema no es que repitas los mismos errores, sino cómo interpretas esos errores. Tal vez los ves como una señal de que nunca cambiarás, de que algo está mal en ti, de que el destino está en tu contra. Pero en realidad, cada error es simplemente información, una oportunidad para aprender y mejorar. Los estoicos creían que la mente es como un filtro. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente.
Un fracaso puede ser visto como una catástrofe o como una oportunidad de crecimiento. Una crítica puede ser tomada como un ataque personal o como un aprendizaje. El rechazo puede ser interpretado como un golpe al ego o como una señal para mejorar. Todo depende de cómo entrenes tu mente para ver la realidad. El problema es que la mayoría de las personas no cuestiona sus propios pensamientos. No se preguntan, ¿es realmente cierto lo que estoy pensando? ¿Estoy viendo esto desde la emoción o desde la razón? ¿Estoy atrapado en un patrón mental que me limita? Y cuando no cuestionamos nuestros pensamientos, los damos por hechos, permitiendo que nos controlen sin darnos cuenta. Epicteto, otro gran filósofo estoico, decía, no podemos elegir nuestras circunstancias, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas. Aquí es donde radica el verdadero poder del estoicismo. No se trata de controlar el mundo, sino de controlar nuestra percepción del mundo. Si sigues repitiendo los mismos errores, pregúntate, ¿cómo estoy interpretando lo que me sucede? ¿Estoy viéndolo como una maldición o como una lección? Porque hasta que no cambies la forma en que ves tus fracasos, seguirás atrapado en el mismo ciclo. Lo que los estoicos descubrieron sobre el error. Los errores son parte inevitable de la vida. Desde pequeños, nos enseñan que equivocarnos es algo negativo, que el fracaso es algo que debemos evitar y que solo aquellos que hacen todo bien desde el principio logran el éxito. Pero esta forma de pensar es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en el miedo, en la indecisión y en ciclos repetitivos de los mismos errores. Para los estoicos, el error no es un enemigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Un tropiezo no define a una persona, pero la forma en que reacciona ante él sí lo hace. Los grandes pensadores del estoicismo, como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, entendieron que el verdadero obstáculo nunca está en el error en sí, sino en nuestra percepción de él. Quien teme equivocarse, se paraliza. Quien ve cada error como una oportunidad de crecimiento, avanza. Esta es la diferencia entre una persona que mejora con el tiempo y una que repite los mismos patrones sin comprender por qué. El obstáculo no está fuera, sino dentro. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: si te perturba algo externo, no es la cosa en sí lo que te afecta, sino tu juicio sobre ella. Esta idea es fundamental en la filosofía estoica. No son los errores lo que nos causa sufrimiento, sino la manera en que los interpretamos. Cuando una persona fracasa en un negocio, puede verlo como una prueba de que no sirve para emprender o como una lección valiosa sobre qué mejorar. Cuando alguien es rechazado en una relación, puede hundirse en la desesperanza o aprender qué tipo de pareja es la adecuada para él. En ambos casos, la situación externa es la misma, pero la forma de interpretarla cambia todo. Los estoicos entendieron que la mente humana es un filtro. Dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia, pero mientras una se deja consumir por la frustración, la otra la usa como combustible para mejorar. El problema de muchas personas es que no cuestionan sus propias interpretaciones. Dan por hecho que el error significa fracaso, que el rechazo significa falta de valor o que si algo no salió como esperaban, entonces todo está perdido. Pero estas no son verdades absolutas, son simplemente creencias. Y las creencias pueden cambiarse. La diferencia entre error y aprendizaje. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, enseñaba que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra reacción ante ellos. Decía que la clave para encontrar la paz interior es aprender a controlar la percepción que tenemos de lo que nos ocurre. Si alguien pierde un empleo, puede verlo como el fin de su carrera o como la oportunidad de reinventarse. Si una persona fracasa en un proyecto, puede hundirse en la autocompasión o analizar qué aspectos necesita mejorar. El error no es el problema. El problema es cuando se repiten los mismos errores sin aprender de ellos. La diferencia entre una persona que crece y una que se estanca no es cuántas veces se equivoca, sino qué hace con esos errores. Epicteto hablaba de la importancia de la resiliencia. Aceptar los errores como parte del camino no significa rendirse o conformarse, sino usarlos como escalones para llegar más alto. Quien no teme equivocarse, avanza sin miedo. Para los estoicos,
el error no es una señal de incompetencia, sino una oportunidad para fortalecer la mente. No se trata de evitar el fracaso a toda costa, sino de aprender a manejarlo con inteligencia y sin dramatismo. ¿Cómo aplicar este principio? Cambiar la percepción sobre los errores requiere un esfuerzo consciente y constante. No basta con entender en teoría que fallar es parte del proceso de aprendizaje, es necesario entrenar la mente para reaccionar de manera diferente cuando enfrentamos un tropiezo. La mayoría de las personas ve el error como un obstáculo, cuando en realidad es un maestro disfrazado. La clave está en aprender a interpretarlo correctamente y usarlo como una herramienta para crecer en lugar de una excusa para rendirse. En muchas ocasiones, lo que nos impide avanzar no es el error en sí mismo, sino nuestra reacción ante él. El problema no es que algo salga mal, sino cómo decidimos enfrentarlo. Si cada vez que fallamos permitimos que la culpa, la vergüenza o el miedo nos paralicen, nunca avanzaremos. En cambio, si adoptamos una mentalidad de aprendizaje, cada error se convierte en una oportunidad para mejorar. Cuando algo sale mal, es común que la primera reacción sea la autocrítica destructiva. Frases como soy un desastre, nunca hago nada bien, no sirvo para esto, siempre me equivoco, nunca voy a lograr lo que quiero refuerzan la creencia de que el error es algo definitivo y personal. La mente empieza a asociar cada tropiezo con una prueba de incompetencia en lugar de verlo como un proceso de mejora. Esto crea un ciclo en el que cada vez que fallamos, nuestra autoestima se debilita más, lo que a su vez aumenta el miedo a intentarlo de nuevo. Para romper este ciclo, es necesario reemplazar la autocrítica con preguntas objetivas que nos ayuden a analizar la situación sin juicio emocional. Preguntas como, ¿qué parte de este error estuvo fuera de mi control? ¿Qué decisión específica contribuyó al problema? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Transforman el error en información valiosa. En lugar de castigarnos, nos entrenamos para analizar nuestras acciones de manera racional y encontrar oportunidades de mejora. No se trata de ignorar la responsabilidad, sino de aprender a verla sin dramatismo, con la intención de corregir y avanzar. Los errores tienden a sentirse enormes en el momento en que ocurren. La mente exagera su impacto, haciéndonos creer que ese tropiezo define nuestra vida. Sin embargo, con el tiempo, la mayoría de los errores pierden importancia. Un ejercicio útil es preguntarse, ¿esto me afectará en un mes? ¿Y en un año? Muchas veces, nos daremos cuenta de que la respuesta es no. Lo que hoy parece un desastre, mañana será solo un recuerdo lejano. Recordar esto nos ayuda a reducir la ansiedad y a tomar decisiones con más serenidad. Los estoicos practicaban este principio constantemente. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la brevedad de la vida y la insignificancia de muchos de los problemas que nos preocupan. Entender que todo es temporal nos da la capacidad de afrontar los errores con menos miedo y más sabiduría. Uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo es la premeditatio malorum, o visualización negativa. Esta técnica consiste en imaginar el peor escenario posible antes de tomar una decisión. Si alguien teme equivocarse en un proyecto o en una elección importante, puede preguntarse ¿qué es lo peor que podría pasar si fallo? O si ocurre lo peor, ¿cómo podría manejarlo? Al hacer esto, muchas personas descubren que el miedo al error es mayor que el error en sí mismo. En la mayoría de los casos, el peor escenario no es tan catastrófico como imaginamos. Y si realmente llegara a suceder, siempre hay formas de adaptarse y seguir adelante. Esta práctica no busca generar pesimismo, sino fortalecer la mente para que, si algo sale mal, no nos tome por sorpresa ni nos paralice. La anticipación nos permite actuar con calma y encontrar soluciones más rápido. La mentalidad con la que enfrentamos los errores determina su impacto en nuestra vida. Si cada vez que intentamos algo nuevo pensamos en términos de éxito o fracaso, la presión aumenta y el miedo nos bloquea. Una alternativa mucho más efectiva es sustituir la palabra fracaso por experimento. En lugar de decir voy a lograrlo o voy a fracasar, es más útil decir voy a hacer un experimento y ver qué aprendo de esto. Los científicos no consideran un experimento fallido como un error, sino como una fuente de información.
Cada intento les acerca un poco más a la verdad. Aplicar esta mentalidad en la vida diaria nos da más permiso para actuar sin miedo. Cuando vemos cada situación como un experimento, el miedo al error desaparece porque entendemos que no hay una única manera correcta de hacer las cosas. En lugar de obsesionarnos con un resultado perfecto, nos enfocamos en aprender y mejorar con cada intento. Un hábito extremadamente útil para romper el ciclo de errores repetitivos es llevar un diario de aprendizajes. Escribir sobre nuestras experiencias nos ayuda a procesarlas mejor y a detectar patrones que de otra manera pasarían desapercibidos. Cada vez que algo salga mal, se puede anotar qué pasó, qué decisión contribuyó al problema y qué harás diferente la próxima vez. Este ejercicio evita que repitamos los mismos errores sin darnos cuenta. Al verlos escritos, es más fácil notar tendencias y ajustar nuestra mentalidad de manera más efectiva. Además, con el tiempo, este registro se convierte en una prueba tangible de progreso. Muchas veces sentimos que no avanzamos, pero al revisar nuestros aprendizajes, nos damos cuenta de cuánto hemos crecido. Los estoicos nos enseñaron que los errores no son fracasos, sino señales de aprendizaje. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados no está en la cantidad de veces que se equivocan, sino en cómo interpretan y manejan esos errores. El verdadero obstáculo nunca está en el error en sí, sino en la forma en que lo percibimos. Si cada equivocación se convierte en una lección, entonces nunca se pierde, solo se aprende. Quien teme fallar se paraliza, pero quien usa sus errores como escalones para mejorar, avanza sin miedo. La pregunta es, ¿seguirás viendo los errores como fracasos, o empezarás a usarlos como herramientas de crecimiento? Los errores más comunes al intentar cambiar. El deseo de cambiar es una de las fuerzas más poderosas en la vida de cualquier persona. Sin embargo, querer cambiar no es suficiente. Muchas personas se esfuerzan por mejorar, pero fracasan no porque les falte motivación, sino porque aplican estrategias incorrectas. Se confunden de camino, repiten patrones improductivos y terminan sintiendo que el cambio real es imposible. Los estoicos entendían que el problema no es solo la falta de acción, sino la falta de comprensión sobre cómo funciona el cambio. No basta con querer ser mejor, hay que entender los errores más comunes que impiden la transformación y aprender a evitarlos. Confundir aceptación con pasividad. Uno de los principios más importantes del estoicismo es aceptar lo que no podemos cambiar. Epicteto enseñaba que no tiene sentido gastar energía en aquello que está fuera de nuestro control. Sin embargo, muchas personas interpretan esta idea de manera errónea y la confunden con resignación. Aceptar la realidad no significa rendirse ante ella. No significa dejarse llevar por la inercia y justificar la falta de acción con frases como así es la vida, o no hay nada que pueda hacer. Este es un error que mantiene a muchas personas atrapadas en situaciones que podrían mejorar si tomaran una actitud diferente. Imagina a alguien que odia su trabajo. En lugar de buscar opciones o mejorar sus habilidades para cambiar de empleo, se dice a sí mismo, es lo que hay, no puedo hacer nada. En este caso, la supuesta aceptación es solo una excusa para no salir de la zona de confort. Aceptar lo que no podemos cambiar es sabiduría. Aceptar sin cuestionar lo que sí podemos cambiar es pasividad disfrazada de filosofía. Los estoicos proponían un enfoque equilibrado, distinguir entre lo que realmente está fuera de nuestro control y lo que sí podemos modificar. Marco Aurelio decía, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Esto significa que, aunque no podamos cambiar ciertas circunstancias externas, siempre podemos cambiar nuestra actitud, nuestras decisiones y nuestra respuesta ante ellas. Para evitar este error, es fundamental hacerse la siguiente pregunta ante cualquier problema. ¿Realmente no puedo hacer nada al respecto o simplemente estoy evitando el esfuerzo de intentarlo? Si la respuesta es que hay algo que puedes hacer, entonces la aceptación no es la solución, sino la acción. Acción sin dirección. Muchas personas, al darse cuenta de que necesitan cambiar, caen en el error de actuar sin un plan claro. Se llenan de tareas, empiezan múltiples proyectos a la vez y se mantienen ocupadas,
pero sin avanzar realmente hacia un objetivo concreto. Esto es especialmente común en el mundo del crecimiento personal. Se consumen libros, vídeos, cursos y conferencias, pero sin aplicar realmente nada de manera consistente. La sensación de estar aprendiendo crea una ilusión de progreso, pero si no hay una acción enfocada, el cambio no ocurre. El problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de enfoque. Séneca advertía sobre este peligro cuando decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. El error de actuar sin dirección lleva a 3 consecuencias negativas. Desgaste innecesario. Cuando intentamos cambiar demasiadas cosas al mismo tiempo, terminamos agotados y sin resultados. Falta de progreso real. Sentirse ocupado no es lo mismo que ser productivo. Frustración y abandono. La falta de resultados hace que muchas personas concluyan que el cambio no funciona y abandonen su proceso. Para evitar este error, la clave es priorizar y simplificar. En lugar de intentar cambiar todo de golpe, es más efectivo enfocarse en una sola área de mejora y trabajar en ella con constancia. Por ejemplo, en lugar de decir quiero mejorar mi vida, que es demasiado vago, se debe establecer una meta clara como quiero mejorar mi disciplina con el ejercicio o quiero reducir mi reacción emocional ante los problemas. El cambio efectivo no es cuestión de cantidad de acciones, sino de calidad y consistencia en las decisiones correctas. Superficialidad en la gratitud y la reflexión. Otro error común en el proceso de cambio es practicar la gratitud o la reflexión de manera superficial. Muchas personas han escuchado que la gratitud y la introspección son herramientas poderosas, pero las aplican sin verdadera profundidad ni intención. El problema con esto es que, si la gratitud se convierte en un acto mecánico, pierde su efecto transformador. Escribir "estoy agradecido por mi familia" todos los días sin realmente sentirlo no genera un cambio en la percepción de la vida. Los estoicos practicaban la reflexión diaria de una manera mucho más profunda. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada noche sobre sus pensamientos y errores con total honestidad. No se limitaba a escribir frases bonitas, sino que analizaba sus reacciones, sus fallos y cómo podía mejorar. Para que la gratitud y la reflexión sean realmente efectivas, es importante aplicarlas con un enfoque estoico. En la gratitud, no se trata de enumerar cosas de forma automática, sino de sentirlas. En lugar de solo escribir "agradezco por mi salud", es más poderoso pensar en cómo sería la vida sin ella y sentir una verdadera apreciación. En la reflexión, no basta con escribir lo que pasó en el día. Es más útil preguntarse: ¿cómo actué hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿En qué me dejé llevar por las emociones en lugar de la razón? Este nivel de profundidad es el que permite que la gratitud y la reflexión generen cambios reales en la mentalidad y las decisiones. Intentar cambiar sin comprender estos errores comunes lleva a la frustración. Confundir aceptación con pasividad hace que muchas personas se resignen a situaciones que podrían mejorar. Actuar sin dirección genera esfuerzos sin resultados. Practicar la gratitud y la reflexión de forma superficial impide que estas herramientas tengan un impacto real. Para lograr un cambio verdadero, es necesario aplicar estos principios con inteligencia. La aceptación debe ser activa, la acción debe ser enfocada y la gratitud debe ser profunda. Solo así se puede construir un proceso de transformación real y sostenible. Estrategias para romper el ciclo de errores. Romper el ciclo de errores no es una tarea sencilla. Muchas personas intentan cambiar sin éxito porque siguen reaccionando de la misma manera ante los mismos problemas. Si no modificamos la forma en que pensamos y tomamos decisiones, inevitablemente repetiremos los mismos patrones una y otra vez. Los estoicos comprendieron que el cambio real no ocurre con simples deseos o intenciones, sino con una transformación profunda en la manera en que enfrentamos la realidad. Para lograr esto, es necesario aplicar estrategias concretas que nos ayuden a salir del círculo vicioso de los errores repetitivos. Estas estrategias no se basan en cambiar las circunstancias externas, sino en modificar la forma en que interpretamos y reaccionamos ante ellas. El poder de la pausa. Antes de reaccionar, aprender a observar.
Uno de los mayores errores que cometemos al enfrentar problemas es reaccionar impulsivamente sin analizar la situación. La mayoría de los errores no ocurren porque tomamos malas decisiones deliberadamente, sino porque actuamos sin pensar, dejándonos llevar por las emociones del momento. Los estoicos practicaban el autocontrol y la observación antes de responder a cualquier situación. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la reacción hay un espacio, y que en ese espacio reside nuestro poder de decisión. La clave está en aprender a utilizar ese momento para evaluar la situación de manera racional en lugar de dejarse arrastrar por la primera emoción que surge. Cuando algo nos molesta, nos frustra o nos hace sentir inseguros, la respuesta inmediata suele ser la peor. La ira, el miedo y la ansiedad nublan la razón y nos llevan a tomar decisiones impulsivas de las que luego nos arrepentimos. Para evitar esto, es fundamental entrenarse en la pausa antes de actuar. Practicar la pausa implica desarrollar el hábito de no responder inmediatamente cuando algo nos afecta. Si recibimos una crítica, en lugar de reaccionar con defensa o enojo, podemos tomarnos unos segundos para preguntarnos qué tan cierta es esa crítica y si realmente vale la pena responder. Si algo no sale como esperamos, en lugar de entrar en pánico, podemos detenernos y analizar qué aspectos están dentro de nuestro control. Los estoicos aplicaban este principio recordándose a sí mismos que no tienen control sobre lo que sucede, pero sí sobre cómo reaccionan. Cuando surge una emoción fuerte, el simple acto de respirar profundamente antes de actuar puede marcar una gran diferencia. La pausa nos permite recuperar el control y tomar mejores decisiones. Cuestionar la narrativa interna, como cambiar la historia que te cuentas. La forma en que interpretamos la realidad no es objetiva. Cada persona se cuenta a sí misma una historia sobre quién es, qué puede lograr y qué significan las cosas que le suceden. El problema es que muchas veces esa narrativa está llena de distorsiones, creencias limitantes y patrones negativos que nos mantienen atrapados en el mismo tipo de errores. Si alguien cree que siempre fracasa en sus proyectos, cada error reforzará esa creencia, incluso si ha tenido éxitos en otras áreas. Si alguien piensa que no es lo suficientemente bueno para algo, cualquier crítica será vista como una confirmación de su inseguridad. La historia que nos contamos influye directamente en nuestras decisiones y en la manera en que enfrentamos los desafíos. Los estoicos enseñaban que gran parte del sufrimiento humano proviene de la interpretación subjetiva de los hechos y no de los hechos en sí mismos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que los pensamientos deben ser examinados constantemente para evitar caer en autoengaños. No se trata de ser excesivamente optimista ni de ignorar la realidad, sino de asegurarnos de que la historia que nos contamos sea útil y nos ayude a mejorar en lugar de limitarnos. Cuestionar la narrativa interna implica identificar las creencias que nos están frenando y reemplazarlas por interpretaciones más realistas y constructivas. Para lograrlo, es útil hacerse preguntas como: ¿qué evidencia real tengo de que esta creencia es cierta? Si otra persona estuviera en mi lugar, ¿le diría lo mismo que me digo a mí mismo? ¿Esta manera de interpretar lo que me sucede me ayuda a mejorar o me mantiene estancado? Reescribir la historia personal no significa ignorar los errores o evitar la responsabilidad, sino aprender a verlos como oportunidades de crecimiento en lugar de como pruebas de fracaso. Si cada vez que algo sale mal nos repetimos que no servimos para nada, esa creencia nos impedirá intentar de nuevo. Pero si lo interpretamos como una oportunidad de aprendizaje, estaremos mucho más preparados para avanzar. Enfoque en el progreso, no en la perfección, la clave para cambiar de verdad. Uno de los mayores obstáculos para el cambio real es la obsesión con la perfección. Muchas personas no avanzan porque sienten que aún no están listas, que no tienen suficiente conocimiento o que no pueden permitirse cometer errores. Esta mentalidad lleva a la procrastinación y al miedo a actuar. Los estoicos entendían que la perfección es inalcanzable y que el crecimiento es un proceso continuo. Séneca decía que no importa cuánto aprendamos, siempre seremos principiantes en algún aspecto de la vida. Esperar estar completamente preparados antes de actuar solo nos mantiene en el mismo lugar. El problema con la perfección es que impide valorar el progreso. Si alguien se propone mejorar su disciplina y un día falla en su rutina,
puede interpretar eso como un fracaso total y rendirse. Pero si en lugar de buscar la perfección, se enfoca en el progreso, entenderá que un error no invalida todos los avances logrados. El enfoque en el progreso implica aceptar que el cambio real no ocurre de un día para otro, sino en pequeñas mejoras acumuladas. En lugar de obsesionarse con hacer todo perfecto desde el inicio, es más útil concentrarse en mejorar un poco cada día. Para aplicar este principio, es fundamental establecer expectativas realistas y celebrar los avances en lugar de castigarse por los errores. Si el objetivo es mejorar la disciplina, en lugar de exigir una transformación radical, se puede empezar con pequeños cambios consistentes. Si la meta es desarrollar una mentalidad más fuerte, en lugar de esperar nunca sentir miedo o inseguridad, se puede trabajar en gestionar mejor esas emociones. Los estoicos recomendaban llevar un registro de progresos en lugar de fijarse solo en los fallos. Marco Aurelio escribía cada noche sobre sus errores del día, pero no con el objetivo de castigarse, sino para aprender de ellos y mejorar poco a poco. Esta práctica ayuda a mantener la perspectiva y a entender que cada paso en la dirección correcta, por pequeño que sea, es valioso. Cambiar realmente no significa nunca fallar, sino aprender a fallar de manera inteligente y utilizar cada error como un peldaño para subir más alto. Romper el ciclo de errores no se trata de eliminar completamente las equivocaciones, sino de cambiar la manera en que reaccionamos ante ellas. El poder de la pausa nos permite evitar respuestas impulsivas que nos llevan a repetir patrones negativos. Cuestionar la narrativa interna nos ayuda a cambiar la forma en que interpretamos nuestras experiencias, liberándonos de creencias limitantes. Enfocarnos en el progreso en lugar de la perfección nos permite avanzar de manera constante sin caer en la frustración por no ser perfectos. El cambio real no es instantáneo ni ocurre de manera lineal. Es un proceso de ajustes constantes, de prueba y error, de aprender de cada experiencia y seguir adelante. Quienes aplican estos principios en su vida dejan de ver los errores como fracasos y comienzan a verlos como oportunidades de crecimiento. Solo así es posible romper el ciclo de los errores repetitivos y construir un futuro diferente. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, la mayoría de ellos en condiciones extremadamente duras. Fue arrestado en 1962 por su lucha contra el apartheid, el sistema de segregación racial en Sudáfrica, y condenado a cadena perpetua. Durante casi 3 décadas, vivió en una celda de menos de 2 metros de ancho, con una estera en el suelo como cama y realizando trabajos forzados en una cantera. Cualquier persona en su lugar habría caído en la desesperanza. Aislado del mundo, con su juventud consumiéndose tras los barrotes, podría haber permitido que la rabia y el resentimiento lo devoraran. Sin embargo, Mandela tomó una decisión radical: no permitir que la cárcel definiera su espíritu. Prisión y resistencia mental. Desde su celda en Robben Island, Mandela entendió que, aunque su cuerpo estaba encerrado, su mente seguía siendo libre. Aquí es donde aplicó uno de los principios fundamentales del estoicismo. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Al principio, las condiciones en la prisión eran insoportables. Los prisioneros políticos como él eran tratados con especial dureza. Se les obligaba a picar piedra bajo el sol abrasador sin gafas de protección, lo que dañó la vista de Mandela de por vida. Sus cartas eran censuradas, y durante largos periodos no le permitían recibir visitas. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ira, decidió utilizar cada día como un entrenamiento mental. Entendió que su mayor batalla no era contra sus carceleros, sino contra su propia desesperación. Creó una rutina estricta, se despertaba temprano, realizaba ejercicios físicos en su celda y dedicaba horas a leer y escribir. Convertía cada conversación con sus compañeros de prisión en un debate filosófico y político. En secreto, les enseñaba sobre resistencia pacífica, disciplina y estrategia a largo plazo. Uno de sus hábitos más poderosos era la visualización mental. Se imaginaba a sí mismo caminando por las calles de Sudáfrica como un hombre libre. Se veía liderando su país y transformándolo desde la unidad y la reconciliación, no desde la venganza. Al igual que los estoicos,
Mandela entendió que el sufrimiento es una prueba para la mente. Decidió que, aunque estuviera tras las rejas, seguiría ejerciendo el control sobre su actitud y su forma de pensar. Rechazo al odio y transformación interior. Un hombre que pasa 27 años privado de su libertad podría fácilmente salir con un corazón lleno de odio. Pero Mandela eligió el camino de la reconciliación, demostrando un nivel de autodominio excepcional. En una de sus reflexiones más profundas, dijo: «Cuando salí por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo un prisionero». Esta mentalidad estoica lo llevó a no buscar venganza contra quienes lo encarcelaron. En lugar de perseguir a sus enemigos, trabajó para construir un país donde blancos y negros pudieran coexistir en paz. Después de su liberación en 1990, en lugar de llamamientos a la revuelta, puso su energía en la negociación y el diálogo. Su objetivo no era castigar a quienes habían implementado el apartheid, sino evitar una guerra civil y lograr una transición pacífica hacia la democracia. Cuando fue elegido presidente en 1994, en lugar de excluir a la minoría blanca del gobierno, promovió la unidad nacional. Incluso invitó a sus antiguos enemigos a formar parte del proceso de reconciliación. Uno de los momentos más simbólicos de su liderazgo fue cuando apoyó al equipo de rugby sudafricano, los Springboks, que hasta entonces eran vistos como un símbolo de la opresión blanca. En la final de la Copa del Mundo de 1995, Mandela apareció con la camiseta del equipo, enviando un mensaje claro de unión y superación del odio. Los estoicos enseñaban que la verdadera victoria no es derrotar a los enemigos, sino transformarlos en aliados. Mandela aplicó este principio con una precisión absoluta. Mentalidad estoica: dominar la emoción en lugar de ser dominado por ella. La historia de Mandela es un testimonio de autodisciplina y control emocional. Podría haber permitido que su sufrimiento lo convirtiera en una persona amargada, pero en su lugar, usó cada obstáculo como una oportunidad de crecimiento. El estoicismo enseña que no debemos dejarnos controlar por las emociones negativas. Epicteto decía: «Cualquiera puede enfurecerse, pero permanecer tranquilo y racional en medio del sufrimiento es la verdadera fortaleza». Mandela aplicó esta filosofía a lo largo de toda su vida. Nunca permitió que las circunstancias externas determinaran su carácter. Aceptó su destino con serenidad, pero nunca con resignación. Cuando finalmente tuvo el poder de tomar represalias, eligió la paz en lugar de la venganza. Cuando tuvo la oportunidad de gobernar con mano dura, eligió la democracia y la inclusión. Lecciones de Mandela aplicadas a la vida diaria. La historia de Nelson Mandela no solo es inspiradora, sino que también ofrece principios prácticos que cualquier persona puede aplicar en su vida. No eres prisionero de tus circunstancias, solo de tu mentalidad. Mandela pasó 27 años en prisión, pero su mente permaneció libre. A menudo, nos sentimos atrapados en situaciones difíciles, pero siempre podemos elegir cómo enfrentarlas. El autocontrol es más poderoso que la venganza. Es fácil reaccionar con rabia cuando alguien nos hace daño, pero la verdadera fuerza está en mantener la calma y actuar estratégicamente. La resiliencia se construye con hábitos diarios. Mandela usó el ejercicio, la lectura y la visualización como herramientas para mantenerse fuerte mentalmente. Lo que hacemos cada día determina cómo enfrentamos la adversidad. La paz es una decisión personal. No importa qué tan injusta haya sido una situación, cargar con odio solo nos mantiene atados al pasado. Aprender a soltar y enfocarse en el futuro es la clave para avanzar. Nelson Mandela nos dejó una de las lecciones más poderosas del estoicismo moderno. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo responder a él. En lugar de permitir que el sufrimiento lo definiera, lo utilizó como una herramienta para fortalecerse y convertirse en el líder que su país necesitaba. La verdadera grandeza no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con dignidad y propósito. Su historia nos recuerda que el control sobre nuestras emociones, nuestra actitud y nuestra mentalidad es el mayor poder que podemos desarrollar. A lo largo de este vídeo,
hemos explorado el poder del estoicismo para romper el ciclo de errores repetitivos. Hemos visto que no eres tus fracasos, ni tus caídas, ni los obstáculos que has enfrentado en el pasado. Eres lo que decides hacer con ellos. Tu identidad no se define por lo que te ha sucedido, sino por la manera en que eliges responder. Muchas personas se quedan atrapadas en los mismos patrones, creyendo que sus errores son una condena permanente. Pero los estoicos nos enseñan que cada tropiezo es solo una parte del proceso de aprendizaje. El fracaso no es el final, sino una oportunidad para crecer. No importa cuántas veces hayas cometido el mismo error. Lo que realmente importa es si decides aprender de él o seguir repitiéndolo. Cuando comencé a aplicar los principios del estoicismo en mi vida, mi forma de enfrentar los problemas cambió radicalmente. Antes, cada error me generaba ansiedad, sentía que había fallado y que eso significaba que no era lo suficientemente bueno. Me culpaba, me frustraba y muchas veces me quedaba paralizado, sin saber cómo seguir adelante. Pero cuando entendí que el problema no está en fallar, sino en la manera en que interpretamos el fracaso, todo empezó a cambiar. Aprendí a pausar antes de reaccionar, a analizar mis pensamientos y cuestionar la historia que me contaba sobre mí mismo. Descubrí que la autodisciplina y el enfoque son mucho más efectivos que la emoción impulsiva. Lo más poderoso del estoicismo es que te devuelve el control sobre tu vida. Ya no eres un esclavo de las circunstancias ni de tus emociones. No necesitas que el mundo sea perfecto para estar en paz. No necesitas evitar los errores para sentirte valioso. Solo necesitas entrenar tu mente para interpretar la realidad de una manera más sabia. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál de estas estrategias vas a aplicar hoy? ¿Vas a aprender a pausar antes de reaccionar? ¿A cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo? ¿A dejar de buscar la perfección y enfocarte en el progreso? Déjamelo en los comentarios, quiero saber qué parte del vídeo resonó más contigo. Si este contenido te ha sido útil, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para recibir más vídeos sobre estoicismo, crecimiento personal y mentalidad fuerte. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Muchas veces, una simple idea puede cambiar la vida de alguien, y tal vez este vídeo sea lo que esa persona necesita escuchar hoy. Gracias por estar aquí, por dedicar este tiempo a mejorar y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.